Artículo 1067. El testamento otorgado en la forma prescrita en el artículo precedente y que no lo haya sido ante un jefe de legación donde lo haya llevará al pie el visto bueno de este jefe. Si el testamento fuera abierto o si fuera cerrado, lo llevará sobre la cubierta. El testamento abierto será siempre rubricado por el mismo jefe, al principio y al fin de cada página. Jefe de legación donde lo haya emitirá enseguida una copia del testamento abierto o de la cubierta cerrada. El ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, este a su vez remitirá dicha copia al juez del último domicilio del difunto en el Ecuador para que lo haga incorporar en un protocolo de un notario del mismo domicilio. No conociéndose al testador ningún domicilio en el Ecuador, será remitido el testamento por el Ministerio de Relaciones Exteriores a un juez de lo civil de Quito para su incorporación en los protocolos de la notaría que el mismo juez designe. El artículo 1067 explica qué se hace después de otorgar un testamento ecuatoriano en el extranjero, del artículo 1066. Regula el control del jefe de la legación, embajador, y el envío del documento al Ecuador para que quede registrado. ¿Cuál es la idea principal de este artículo? Cuando un ecuatoriano hace testamento en un consulado del Ecuador en otro país, el documento no se queda solo en el consulado, debe ser revisado y enviado al Ecuador para su archivo oficial. Uno, visto bueno del jefe de delegación, embajador. Si en ese país existe una embajada ecuatoriana, el embajador debe dar su aprobación, visto bueno. En testamento abierto, el visto bueno va al pie del documento y el embajador debe rubricar cada página al inicio y al final. Ejemplo, Ana hace un testamento abierto en el consulado del Ecuador en Madrid. El embajador del Ecuador en España firma al final y pone sus iniciales en cada página. Esto es correcto. En testamento cerrado, el visto bueno se coloca sobre la cubierta del sobre cerrado. Ejemplo, Luis entrega un sobre cerrado en el consulado. El embajador firma sobre la cubierta del sobre. Eso es correcto. Dos, envío de una copia al Ecuador. El embajador debe enviar una copia del testamento abierto o una copia de la cubierta del testamento cerrado al Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador. Ejemplo, el consulado de Nueva York remite una copia del testamento de María al ministerio en Quito. 3. Envío al juez del último domicilio del difunto. El ministerio envía esa copia al juez del lugar donde el testador tuvo su último domicilio en Ecuador. Ejemplo, María vivía en Cuenca antes de irse a Nueva York. Entonces, consulado, ministerio, juez de Cuenca. El juez ordena archivar el documento en una notaría de Cuenca. 4. Incorporación en protocolos notariales. Incorporar en los protocolos significa guardar oficialmente el documento en los archivos de una notaría. Ejemplo, el juez dispone que el testamento se archive en la notaría primera de Cuenca. Desde ese momento queda registrado oficialmente. 5. Si no se conoce domicilio en Ecuador. Si nadie sabe dónde vivía el testador en Ecuador, el ministerio lo envía a un juez civil de Quito, quien escogerá una notaría de Quito para archivar. Ejemplo, Pedro nació en Ecuador, pero vivió muchos años en Canadá y nadie sabe cuál fue su último domicilio ecuatoriano. Entonces, sería consulado, ministerio, juez civil de Quito y notaría de Quito. Un ejemplo completo. Imaginemos a Carlos, ecuatoriano. Otorga un testamento abierto en el consulado del Ecuador en París. El embajador de Ecuador en Francia pone el visto bueno y rubrica cada página. Se envía una copia al Ministerio de Relaciones Exteriores en Quito. El ministerio verifica que Carlos tenía su último domicilio en Machala. Envía la copia al juez de Machala. El juez ordena incorporarla en el protocolo de la notaría de Machala. Cuando Carlos fallece, sus herederos pueden localizar fácilmente el testamento en esa notaría. ¿Para qué sirve todo este procedimiento? Sirve para evitar pérdida o destrucción del testamento, dejar constancia oficial en Ecuador, facilitar que los herederos lo encuentren y asegurar que el documento realmente fue otorgado ante autoridades ecuatorianas. Como resumen, el embajador revisa el testamento
hecho en el consulado y pone su visto bueno. Se envía una copia al Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador. El ministerio la remite al juez del último domicilio del testador en Ecuador. El juez la archiva en una notaría de ese lugar. Si no se conoce el domicilio, se archiva en la notaría de Quito. El artículo crea una cadena oficial de control y archivo para que los testamentos otorgados en consulados ecuatorianos queden registrados en Ecuador y puedan ser utilizados cuando el testador fallezca.